Ya. Sí. Bueno, la clase de que hoy día les vengo a presentar son netamente para hacer un paneo principal de la farmacoterapéutica a la cual nuestros pacientes en UCI se ven expuestos día a día. Y por supuesto es dentro de los elementos más básicos de los cuales puede constar un paciente, ya que esto va a ir en aumento de acuerdo a sus requerimientos y de acuerdo al estado crítico en el cual se encuentra. Pero, ¿qué lo hace ser común a todos nuestros pacientes? Que nuestros pacientes tienen múltiples invasiones, lo que, desde el punto de vista farmacéutico, se llaman vías de acceso, a lo que me refiero que tienen catéteres centrales, vías venosas periféricas, sondas nasogástricas, sondas nasoyeyunales, sondas Foley, a veces también intervenciones mayores como gastrostomía y también catéteres intratecales. Por lo tanto, todas estas invasiones pasan a ser parte de las vías de acceso de las cuales nosotros podemos utilizar para la administración de fármacos, y del punto de vista del manejo de la rehabilitación es importante mantenerlas para poder en el mejor estado posible para que sean estas las vías de entrada a nuestros pacientes. Una característica común y de los pacientes que están en UCI es la polifarmacia. La polifarmacia se define como 5 o más fármacos que van a ser administrados a una persona por distintas vías de administración. Y lo que nosotros hacemos, o la característica que hay que impronta un QF clínico en UCI, es hacer una individualización de la terapia, y esto hace acortar los tiempos de administración farmacoterapéutica, y también permite dar ventanas o espacios libres de fármacos para propiciar, por ejemplo, la rehabilitación. Ahora lo que ustedes ven aquí son las principales familias de fármacos de los cuales de por sí van a tener los pacientes en UCI. No necesariamente tiene que estar intubado y bajo procesos de coma, digamos, o sedación profunda para poder tener todo este manejo farmacológico. Sí, vamos a recalcar lo importante y lo que como otros profesionales asociados a la salud deben manejar de toda esta familia es la importancia y lo más relevante, creo, desde el punto de vista farmacéutico para ustedes, son los tiempos de acción. Em, Ahora, las drogas vasoactivas pasan a ser el pilar angular de un paciente crítico. Está dentro de todos los bundles de manejo, partiendo del de la sepsis, por ejemplo, o en un neurocrítico que hay que mantener una presión en particular. ¿Cómo se van a diferenciar las drogas vasoactivas? Van a ser de acuerdo, y aquí ya nos vamos a poner un poco más denso, más químico, a ver si se acuerdan de las clases de farmacología en la universidad, pero la diferencia que tienen estas drogas es de cómo van a actuar en los grandes receptores adrenérgicos que hablamos de beta 1, alfa 1 y beta 2. Cuando estos diferentes medicamentos van a accionar de diferente potencia a estos receptores, nosotros vamos a poder tener los efectos ionótropos y cronótropos necesarios que buscamos en las drogas vasoactivas. Em, la, si bien la familia en general es la piedra angular para un paciente crítico, su representante y del cual ustedes van a ver, y es necesario que sea la primera bomba que ustedes vean cuando ingresan a una pieza que esté prendida, cuando su paciente está con drogas vasoactivas, es la norepinefrina. La norepinefrina es una potente catecolamina que va a tener una potente activación alfa 1, pero en menor medida beta 1, y esto hace que tenga menos taquicardias a diferencia de la adrenalina. Su gran beneficio hace de que haya un incremento de la presión arterial media, y como consecuencia vamos a aumentar el gasto cardíaco de nuestros pacientes, siendo
y considerando de que vamos a tener una menos acción frente a beta 1, por lo tanto va a haber menos taquicardia, vamos a considerar que este es el medicamento o la droga vasoactiva de primera línea en un paciente con shock. La gracia que tiene esta catecolamina es que puede usarse en combinación con otras de manera de su dosis, que va a ser en microgramos kilo minuto, se puede disminuir de manera de favorecer la acción dentro de otros receptores, sobre todo en los beta-adrenérgicos. Porque es importante y les mencionaba que es una droga centinela que se llama, que ustedes tienen que ver que esté encendida o que si su paciente está con drogas vasoactivas, es porque su acción es en minutos, por lo tanto inicia rápidamente y se va rápidamente. Si un paciente del cual no es usuario de droga vasoactiva y la bomba se ve apagada, es volver a tener una presión arterial media adecuada, va a llevar a la necesidad de poder asociar otras drogas vasoactivas, como por ejemplo la adrenalina. La adrenalina o epinefrina es la droga más potente dentro de las drogas vasoactivas. Va a tener una potente actividad alfa 1 y beta 1, por lo tanto en ella sí uno ve presencias de taquicardia. Em, lo, lo más trascendental de su manejo, que también, como podemos ver en dosis, vamos a ver que se va a dar en microgramos kilominutos, pero como ustedes pueden ver, las dosis son mucho menores con respecto a la norepinefrina, y esto habla de la gran actividad que tiene. Dosis menores vamos a tener mayor acción. Por ende, su uso no ha sido en la primera línea para el manejo del shock, pero sí en paro cardíaco y en shock anafiláctico se va a utilizar. Y como les hablaba de que si en algún momento nuestra bomba de noradrenalina se llega a parar y pasan minutos vitales de los cuales no se encuentra con droga vasoactiva, es necesario utilizarla para poder aumentar de forma rápida, vigilada, por supuesto, el gasto cardíaco y la presión arterial media. Por eso solo hablamos de que se utiliza de forma concomitante en shock hipotensivo refractario. Que es importante que no es una droga que se utilice sola, va en asociación con la noradrenalina. Solo la vamos a utilizar como sola, digamos, para un paro cardíaco y el shock anafiláctico. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente del cual su presión arterial mm, no, no pasa a ser uno de los mayores problemas, pero sí el gasto cardíaco, por lo tanto hay un ionotropismo que se ve dificultado, encontramos que una activación beta-adrenérgica, en el caso beta 1, que va a ser el receptor responsable, vamos a tener un aumento cardíaco de la mano de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con esto? Pasa que sí, obtenemos una mayor frecuencia cardíaca, pero se ha visto que a dosis mayores de 10 microgramos kilominutos vamos a presentar taquiarritmias. Por lo tanto, es una droga de difícil titulación, es una droga que hay que estar monitorizándola, y como no va a tener una acción en la presión arterial media, se debe utilizar de forma concomitante con la noradrenalina. Para poder tener una buena revascularización en nuestros pacientes, o sea, de que el circuito cerrado, porque nosotros hablamos de una circulación sanguínea como el mecanismo por el cual, para nosotros, hablando desde el punto de vista farmacológico, va a ser el torrente del cual lleve los medicamentos a distintos sitios de acción, donde nosotros queremos llegar. Si lo queremos ver de otra manera, también este flujo de sangre que va a tener la presión arterial nos va a llevar el oxígeno también a distintos territorios. Por lo tanto, mantener una presión arterial media con un gasto cardíaco adecuado, lo que va a llevar a hacer es una buena perfusión tisular, tanto de nutrientes, alimentos, de los fármacos que van a tener llegar a su sitio de acción. Como vimos anteriormente, el uso de las drogas vasoactivas lleva como consecuencia la alteración de distintos, tanto de la presión arterial media como de la frecuencia cardíaca.
Es por esto de que saliéndonos ya de las familias de las catecolaminas, encontramos que si inhibimos ciertos eh, enzimas que van a metabolizar a las catecolaminas endógenas, como por ejemplo el inhibidor de una fosfodiesterasa 3, que es la milrinona, vamos a tener la posibilidad de que con los medicamentos que ya estamos utilizando o con la proporción endógena de nuestro cuerpo, vamos a aumentar la perfusión tisular, de manera que va disminuyendo la resistencia vascular y pulmonar, nutriendo diferentes territorios, pero sin la acción a nivel de la frecuencia cardíaca. Esto, la ganancia que tenemos es que mm, no nos va a aumentar el gasto cardíaco, por lo tanto no vamos a necesitar una mayor débito de oxígeno, solamente vamos a llevar lo que ya tenemos a distintos territorios. Que es importante que esta, al no ser una catecolamina, no nos sirve para el tratamiento de un paciente en shock. Lo que nosotros estamos haciendo con la milrinona es poder perfundir tejidos. Ahora, una de las grandes limitaciones que tiene es que en pacientes con insuficiencia renal se ve acumulada y su vida media es mucho más larga que las otras catecolaminas al ser una acción proteica. Por lo tanto, tenemos que tener consideración en este tipo de poblaciones. Algo de que lo que no se nos puede olvidar del punto de vista de la humanización y ya cambiando de familia son los sedantes dentro de nuestros pacientes, porque si bien los tenemos invadidos porque los tenemos que reanimar, pero las múltiples intervenciones que estamos haciendo, la misma administración de drogas vasoactivas sí lleva en consecuencia una molestia, un disconfort, ya que como medicamentos son altamente eh, no, corrosivo no es la palabra, pero son irritantes de los túneles vasculares. Entonces, lo que nosotros tenemos tenemos pacientes con múltiples intervenciones, de las cuales van a llevar a sentir dolor, va a ser un proceso que no es placentero, por lo tanto nuestros pacientes se van a agitar y para eso es importante distinguir que si estamos frente a un proceso de agitación por dolor o es un proceso de agitación por las múltiples intervenciones que estamos dando. Y es aquí donde nosotros como farmacéuticos hablamos de entender a los sedantes y a los analgésicos de forma diferente. ¿Por qué? Porque los sedantes nos van a llevar a poder diferenciar esta gran triada que lleva a los procesos de agitación ¿cómo se llama? Por una situación que no es cómoda. Nadie va a estar cómodo, múltiplemente invadido, que entre y salga múltiples personas con más de 7 pacientes a su alrededor. Entonces, es un proceso del cual nos tenemos que hacer cargo y entender lo que está pasando a esta persona, pero que va a entrar en la triada que junto con el dolor puede llevar a un delirio. O sea, que si nosotros no nos hacemos cargo de esta parte, como sabemos que vamos a producir dolor, que no es un dolor provocado con dolo, sino es un dolor frente a las propias intervenciones que tenemos que hacer, vamos a llevar a que esto desencadene en el delito. Entonces, para eso es que se utilizan drogas sedantes que van principalmente de la mano de la familia de las benzodiazepinas. ¿Qué es lo importante otorgar o saber otorgar en el tiempo los sedantes de acuerdo al estado crítico de nuestros pacientes? ¿Por qué? Porque cuando un paciente está en un proceso agudo de reanimación, entregar una infusión continua de un sedante de manera de que logremos que él pueda llevar a una disociación completa o que logre un sueño REM constante en el tiempo, eh, es, eh, es nuestro desafío. Para eso ocupamos infusiones continuas de midazolam. ¿Y por qué hablamos de midazolam? Porque si bien las drogas vasoactivas que aquí les presento tienen una vida media bastante similar, salvo el diazepam, pero que es el lorazepam y el midazolam, pero ¿por qué hablamos del diazepam? Porque tiene, o sea, perdón, el midazolam porque tiene un, un tiempo de inicio más corto que el lorazepam. Por lo tanto, cuando nosotros queremos
que nuestro paciente entre en una sedación profunda en no más de 5 minutos, ya va a estar en esta porción, o sea, en este sueño que intentaríamos que fuera reparador. ¿Por qué se ocupan otras estrategias o tenemos otras benzodiazepinas que se pueden ocupar en infusión continua? Está dado por el tipo de pacientes. Cuando tenemos pacientes poliadictos, sabemos de que su cuerpo ya se ha transformado en un metabolizador rápido, por lo tanto es importante ocupar otras estrategias farmacológicas de tiempo de vida medias mayores, de manera que disminuyamos la cantidad de medicamentos administrada. Y es ahí donde el diazepam pasa a ser un gran aliado de las infusiones continuas. El lorazepam, al no tener metabolitos activos, también entraría a actuar dentro de esta población, pero se ve relegado en una tercera porción frente a su vehículo, o sea, este líquido en el cual viene, en pacientes con disfunción renal y disfunción hepática puede llegar a ser nocivo. En los últimos tiempos también apareció la revolución para la anestesia, pero que lo estamos nosotros ocupando como sedante dentro de nuestra farmacoterapéutica, que es el propofol, un medicamento que también actúa a nivel de GABA, que es el receptor para el cual van a activar las benzodiazepinas. Y ¿cuál es el gran beneficio? Es que su tiempo de acción es de 2 minutos, pero tiene una vida media que no va a superar en un paciente tipo las 3 horas. Incluso es posible que en un paciente del cual ya ha estado expuesto a diferentes drogas benzodiazepínicas, tengamos un tiempo de despertar que no supere los 30 minutos. Entonces, hablamos que es un tiempo, tiene un on-off que va desde los 1 minuto hasta los 30. Por lo tanto, es un medicamento altamente necesario cuando nosotros queremos ver la conciencia de nuestro paciente. Y es ahí donde ahora el propofol se está utilizando mucho en UCIs neuroquirúrgicas, por ejemplo, porque se hace una evaluación del paciente constantemente. Dentro del mundo de la medicina intensiva, quien ha venido a revolucionar y un poco a dejar de lado las benzodiazepinas, pero sabemos que tenemos que aprender a ocupar las benzodiazepinas, es la dexmedetomidina, la cual no actúa en el receptor benzodiazepínico, sino actúa en una porción muy dirigida del cerebro, permitiendo también incluso una opción dual de sedante y analgésico. Eh, pero tiene un tiempo de vida media, o sea, un tiempo de inicio más largo, por lo tanto, antes de entrar con dexmedetomidina sabemos que tenemos que administrar una benzodiazepina a nuestros pacientes. ¿Qué es importante de los sedantes? Ya hablamos un poco de sus características, cómo inician, cómo salen, pero todo, bueno, los medicamentos, el efecto benéfico lo hace la dosis, porque los medicamentos exógenos al final son tóxicos para nosotros. Entonces, desde el punto de vista toxicológico se dice que la dosis hace la toxina, pero desde el punto de vista farmacéutico se dice que la dosis hace la folla farmacoterapéutica. ¿Qué pasa con esto? Pasa de que si bien no van a ser, no todos son letales, uno lleva una depresión respiratoria, pero no lleva una caída abrupta del bulbo raquídeo que uno tenga que intubar a nuestro paciente para poder respirar, pero sí va a llevar a una depresión respiratoria profunda porque logran un sueño muy profundo. Sí, ambos, o sea, todas las sedantes llevan a un proceso de hipotensión. Por lo tanto, es ahí donde ustedes ven que nosotros les damos drogas vasoactivas a nuestros pacientes porque está sedado, porque es parte como el precio que tenemos que pagar para que uno pueda dormir. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando dormimos en nuestros hogares, estamos descansando, podemos llegar a una presión arterial media de 45 en un paciente sano, 45 milímetros de mercurio, pero en un paciente que está en un proceso shock necesita una perfusión titular, por lo tanto permitirse esa presión arterial media es un costo para territorios eh, distantes de a nivel central. Sí hay medicamentos de los cuales van a tener un riesgo mortal mayor,
que es el caso de la dexmedetomidina, ya que al ser un alfa 2 adrenérgico va a producir bradicardias centrales. Por lo tanto, es un medicamento que no se puede dar en bolo, porque puede producir un efecto a nivel central. Ahora, vamos a ver para que poder entender esto que ya le expliqué de forma súper de tiempo en horas, vamos a ver la diferencia, qué es lo que hacen. El propofol va a actuar en un lugar que aún todavía no se puede especificar del receptor GABA, conociendo que la porción gamma y alfa del receptor GABA, que es un receptor, un canal de cloro, que lo que permite, se hiperpolariza y entra una corriente de cloro, y esto lleva a que haya una hiperpolarización de la neurona, por lo tanto lleva a la sedación. El propofol hasta el momento se ha visto que puede ocupar tanto la proporción barbitúrica como la proporción benzodiazepínica, y además la proporción endógena de la porción endógena del GABA. Por lo tanto, por eso su tiempo de acción es tan rápido, ya que tiene múltiples sitios de acción en el mismo receptor. A diferencia de las benzodiazepinas, que van a tener un receptor específico y van a hacer el potencial lo mismo que hiciera GABA, pero en una sola porción. Ahora, desde la dexmedetomidina, como les contaba, que es un receptor, va a ir a una porción específica de nuestro cerebro que se llama lucus ceruli, una porción bien pequeña que está en el tronco vertebral. Va a hacer una acción directa a nivel de alfa 2, por lo tanto, alfa 2, que va a ser un receptor que tiene la capacidad de un feedback negativo, o sea, lo va a impedir de que haya una liberación de los neurotransmisores que van a llevar la información. Esto ha demostrado que puede también proporcionar un efecto como analgésico, ya que como va a intervenir en el no envío de la información, puede decir que no envíe a las neuronas efectoras de que hay dolor en ciertas partes. Además, ¿por qué es tan efectiva, pero por qué se demora más? Es porque tiene la capacidad de abrir otros canales que son dependientes proteicos, como es el de potasio, y va a cerrar a los canales de calcio. Bueno, eso es lo que ya les conté. Ahora, frente a los analgésicos, entendiendo de que sabemos de que va a haber un proceso doloroso dentro de todos, conocemos a analgésicos de acción altamente rápida, que son todos van a ir a los receptores mu, opioide, y dentro de los más rápidos conocemos a los derivados del fentanilo, donde está el sulfentanil, el alfentanil y el remifentanilo, de los cuales todos van a tener un tiempo de inicio que ronda de 1 a 3 minutos, y su diferencia va a ser el tiempo de vida media, siendo el remifentanilo el tiempo de vida media más corto debido a su metabolización que no depende de la maquinaria hepática. ¿Por qué presentamos a la morfina como representante de los otros analgésicos opioides, donde entra la metadona y buprenorfina y tramadol? Es porque su tiempo de acción se encuentra entre los 30 y 1 hora, y tienen una vida media mucho más larga, que incluso para la metadona se puede encontrar en pacientes con disfunción hepática de 24 horas. ¿Qué es lo que pasa con todos los analgésicos derivados opioides, el cual su representante va a ser el fentanilo? Es que llevan a una acostumbramiento del receptor que en nuestra jerga farmacológica se llama taquifilaxia, o del punto de vista coloquial se dice una adicción a los opioides. ¿Qué pasa? Que se llaman las drogas sin techo, o sea que uno puede, o sea, esto tiene dos vías: uno puede entrenar al organismo a ocupar de forma sin techo esto, lo cual es utilizado, por ejemplo, para los procesos de fin de vida, pero para un paciente que uno tiene que rehabilitar, no hay que llegar a ocupar esto sin techo. Por lo tanto, tenemos que ser súper cuidadosos con las dosis que damos de los medicamentos opioides.
que se ha propuesto y en el mundo se está utilizando es utilizar los otros derivados del fentanilo, como son el alfentanilo, el sulfentanilo o el remifentanilo, el cual ya se ocupa hoy en día en pabellón. De manera de que estas drogas sí sabemos de que van a tener un máximo y no va a haber mayor respuesta. ¿Por qué pasa esto? Es porque los receptores MU o los receptores MU opioides tienen dos porciones, tanto a nivel presináptico como postsináptico, por lo tanto tienen la capacidad de multiplicación a nivel de todo el circuito neuronal. De esta manera hace de que pueden inhibir la hiperpolarización neuronal o va a impedir la liberación de los neurotransmisores. Al tener estos dos mecanismos duales, los opioides son unos excelentes analgésicos porque tienen dos formas de inhibir la transmisión del dolor, pero al ser receptores que van a estar en diferentes porciones de la neurona, van a tener la capacidad de replicación más rápida debido a que la neurona necesita el envío de información para poder seguir con su funcionalidad. Por lo tanto, un mecanismo de preservar la función neuronal es hacer más receptores opioides. Entonces, ahí es donde viene cómo uno previene esto y es el proceso de las pausas de analgesia y sedación. Si uno logra mantener a su paciente con las menores dosis y ya en un contexto de rehabilitación, no en el shock mismo, pero en un contexto más avanzado, nosotros poder retirar estos medicamentos hace una reestructuración neuronal y de manera de poder ir controlando la acción de esta necesidad de la neurona de poder generar mayor centinelas de información. Otro de los medicamentos que vamos a nosotros ver dentro de la UCI son los bloqueadores neuromusculares, de los cuales tenemos polarizantes y despolarizantes. Su gran diferencia es va a ser cómo va a ser su mecanismo de acción, del cual no los despolarizantes, la succinilcolina, que va a tener una activación de los canales de potasio, por lo tanto vamos a ver que va a elevar transitoriamente los niveles séricos de potasio en nuestro paciente. Tiene un inicio de acción muy rápido y es por eso que ronda los 30 segundos y es por eso que se ocupan para procesos de intubación rápida. Pero existe la otra gran familia que son los derivados de los escurares, donde donde el cabeza de serie es el rocuronio, el cual tiene un tiempo de inicio de 1 minuto, de 1 a 3 minutos, y de ahí también es parte de los procesos de intubación rápida. ¿Qué pasa con los medicamentos curares? Estos van a tener diferentes tiempos de vida media. Su forma de infundirlo generalmente va a ser compartida, salvo por el rocuronio que sí va a necesitar mayor dosis. Pero, ¿por qué es importante saber el tiempo de vida media o saber cuál estamos ocupando? Es porque no podemos sacar la sedación ni la analgesia cuando nuestro paciente está bajo bloqueo neuromuscular, porque sería un paciente que está consciente, pero sin imposibilidad de poder moverse. Por eso que es la primera familia que se retira al inicio de una rehabilitación. También porque va a favorecer la pérdida de la masa muscular y de esta manera también vamos a tener mayores problemas para la rehabilitación. Dentro de los bloqueantes neuromusculares de la familia curare, que van a ser los más utilizados o que se prefiere utilizar, va a estar el atracurio y el cisatracurio, porque tienen los tiempos de vida media menores, que van a ser menor a 1 hora. Por lo tanto, se sabe que ya después de 1 hora se suspendía la infusión, nuestro paciente no estaría bajo los efectos del bloqueo neuromuscular. Ahora, dame un poquito de agua. No es difícil que ustedes encuentren esta gran familia de medicamentos dentro de sus pacientes, ya que según la tasa de uso de antimicrobianos en una UCI promedio de 10 camas, es que 8 de ellas tengan antimicrobianos. Ya que las infecciones
nosocomiales van de la mano, aparecen desde los 3 días de hospitalización en cualquier hospital, digamos. Esos son los números. Ahora, todo lo que habíamos visto hacia atrás quedaba muy claro que era en el organismo, o sea, en el paciente, estaba el receptor donde hacía efecto el medicamento. En cambio, en los antimicrobianos se encuentra un proceso que se llama triada. ¿Y por qué se llama triada? Porque nosotros tenemos el patógeno, pero los antimicrobianos tienen que actuar en el patógeno, no en el humano. Esto hace de que el antibiótico va a ser potencialmente tóxico para el humano y lo que vamos a conocer es que van a haber procesos de toxicodinamia y que las más conocidas son, por ejemplo, las reacciones adversas a nivel hepático que dan hepatitis, los antimicrobianos. Ahora, nosotros para poder detener las reacciones adversas antimicrobianas es que conocemos su farmacocinética, o sea, cómo el cuerpo va a poder deshacerse, utilizar y distribuir a los antimicrobianos en general para poder lograr la mejor estrategia farmacológica que se llama farmacodinamia, que va a actuar a nivel del patógeno. ¿Qué es clave desde el punto de vista de la utilización de los antimicrobianos? Que tenemos que saber la resistencia y la susceptibilidad del patógeno para poder determinar el mejor antimicrobiano disponible. Pero nosotros no podemos olvidar que si bien el patógeno está en nosotros, también nosotros tenemos un sistema inmune que va a ser capaz de tener una respuesta a este patógeno, por lo tanto debemos considerar también qué patógeno tratar y qué patógeno no tratar, ya que debemos ser responsables con nuestro sistema inmune. Entonces, para la farmacocinética, que está representado por PECAR, vamos a conocer todos los procesos de administración, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a conocer volúmenes de distribución, cómo se unen las proteínas y cómo van a penetrar el tejido, es lo que nosotros tenemos que conocer, que para la relación patógeno-antibiótico, susceptibilidad, efecto, inóculo y tolerancia, y el sistema inmune va a estar muy de la mano con las comorbilidades que tenga nuestro paciente. ¿Qué es lo más importante de todos los profesionales de salud de que interactúan con un paciente que está infectado? Es que somos todos responsables de la tolerancia del patógeno al antibiótico. Y ustedes dirían, ¿por qué? Porque si nosotros, está estudiado que si nosotros no nos lavamos las manos a la entrada y a la salida de una habitación que tiene un paciente infectado, lo que estamos haciendo es llevando tolerancia antimicrobiana, porque le estamos demostrando a nuestros pacientes nuestros patógenos, de los cuales, como profesionales de la salud, han estado expuestos a múltiples patógenos y podemos llevar la tolerancia a ese paciente, o también ser carrier de otros patógenos. Por lo tanto, está en nuestras manos, literalmente, terminar con la tolerancia o poder disminuir la tolerancia del patógeno a los antimicrobianos. Entonces, es solamente una pincelada para que sepan que nosotros las bacterias, si bien tenemos múltiples vías de cómo poder matar una bacteria mediante los antibióticos, porque las bacterias ocupan antibióticos, pero hoy en día estamos bueno, ya no es hoy en día, sino desde el año 2010 ya está declarada la resistencia antimicrobiana, generando un problema de salud mundial, de los cuales los patógenos gram negativos son los que nos están ganando la batalla hoy en día, así que a pesar de que tenemos múltiples formas de poder matarlo, no están siendo, no nos está resultando la batalla. Que es importante de que los virus se tratan con antivirales, así que cuando ustedes, y por qué les dije que había que ser respetuosos del sistema inmune, es porque la mayoría de las infecciones virales el sistema inmune se puede hacer cargo de estas, salvo en comorbilidades, por ejemplo, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes hemato-oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes. Ellos sí se van a ver
como son comorbilidades, van a ver no responsables de hacer uso de los antivirales. Y es ahí donde aparece, los antivirales son muchos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? De que los virus no son seres vivos, van a necesitar células de transporte, por lo tanto los virus van a estar dentro de nuestras células epiteliales, de las cuales, o células aún más especializadas, por ejemplo los linfocitos CD4, que conocemos que son es donde vive el VIH, y poder ganar en la batalla a los antivirales habla de que tenemos que utilizar 4 diferentes mecanismos que primero van a ser cambios en cómo se va a traducir su material genético, cómo van a utilizar nuestra maquinaria metabólica, nuestro núcleo para poder hacer más información genética. Esto también van a ocupar la misma maquinaria metabólica a nivel de la generación proteica de nuestra célula para poder hacer su cápside y de ahí formar más virus. Todas las estrategias hoy en día más conocidas, por ejemplo, los Eltamivir, el antivirus para el COVID, van a estar, hoy en día son parte de inhibidores de la entrada del virus, por lo tanto no van a poder tener la capacidad de ocupar la maquinaria metabólica. Y la triterapia conocida para el VIH se encuentra en las fases que les expliqué anteriormente. Ahora, dentro de los antifúngicos, nosotros, los hongos, si bien son los microbios que menos comunes dentro de nuestra población de pacientes críticos, pero son los más letales. ¿Por qué? Porque los hongos comparten el 75% de similitud con las células plasmáticas. Por lo tanto, matar a un hongo significa matar células plasmáticas. A pesar de que se han hecho mecanismos, antifúngicos que son altamente específicos para porciones que no compartimos con los hongos, sí la metabolización de los antifúngicos utilizados van a llevar a una destrucción de nuestras células hepáticas principalmente. Entonces, una de las grandes dificultades sería, por ejemplo, manejar a un paciente con estos 3 grandes medicamentos, de los cuales sí vamos a tener que ser responsables de una individualización, poder entender las dosis de cada uno para que hagamos la menor dosis para una mayor potencia antimicrobiana. Y ahí vuelvo a recalcar de que la ideal es que nuestros pacientes no se infecten. Bueno, y si llegan infectados, mantener la infección a raya, porque es difícil hacer estos cálculos de manera de que nuestro paciente salga adelante, pero no imposible. Ahora, yo creo que una pregunta válida sería: ¿por qué hablamos del manejo hidroelectrolítico tan tarde? Porque si nosotros recordamos la campaña de una reanimación, el volumen está dentro de lo que nosotros tenemos que administrar. Pero también otros podrían decir: ¿por qué lo nombra? Si no son fármacos. Y eso es importante aclarar. Los sueros son fármacos. ¿Por qué? Porque nosotros somos agua. El 70% de nuestro peso es agua. Las células adiposas, por ejemplo, los pacientes obesos, están llenas de agua, por lo tanto, sí va a tener más células adiposas que musculares, pero estas van a tener agua. El líquido del agua corporal se va a dividir tanto en el líquido extracelular como en el intracelular, por lo tanto, nuestras células están altamente hidratadas, pero de agua. La única manera de nosotros administrarle agua a nuestras células, por supuesto, es tomar agua de forma oral, pero no es así de fácil en nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que entender que el líquido extracelular va a estar dividido en el intravascular y en el intersticial, y es ahí donde empiezan los problemas, porque cómo nosotros hacemos que llegue el agua hasta dentro de la célula. Un, un claro ejemplo sería ocupar suero fisiológico, ¿no es cierto? Porque es como el innato de pensar que con eso estaríamos hidratando. Y es muy válido pensarlo, porque el agua corporal
siempre va de la mano con el sodio, y es ahí donde nosotros vemos, si vemos nuestros exámenes de sangre y vemos el sodio, es el principal electrolito que tenemos. El sodio, o como son sales, no pueden ir solas, no andan solas o sea, el sodio, como es una sal y es positiva, tiene que ir acompañado de su contraion, que es el cloro. Por eso nosotros vemos que son nuestros dos grandes mayores electrolitos en un hemograma. Y la respuesta de los cuales por qué el potasio y el magnesio se encuentran más bajos es porque no se encuentran en el torrente sanguíneo, sino se encuentran de mayor proporción adentro de la célula. Por lo tanto, para que haya un movimiento de agua, tiene que haber un movimiento de sodio. Y es ahí donde sería una gran explicación de la cual nosotros entregáramos suero fisiológico para poder hidratar a nuestro paciente. Ahora, ¿cómo es el suero? O sea, sí, pues si uno ve el suero, que es de ahí donde se saca el agua, el suero es altamente equilibrado dentro de las proporciones y se parece mucho a un examen de sangre que uno se puede tomar en una persona normal. 140 de sodio, 5 de potasio, 98 de magnesio. Eh, y además va a tener otros electrolitos que le van a dar una osmolaridad que está dentro de lo normal para un paciente, para un ser humano, que está dentro de 95 y un pH adecuado, 7,4, que es parte de lo que está de nosotros en nuestro plan. Perdón. Ahora, si vemos, ¿qué pasa con el cloruro de sodio? El cloruro de sodio tiene un pH 5, mucho más bajo del normal, y solamente tiene sodio y potasio, ¿no? Y el sodio supera o sea, sodio y cloro, ¿verdad? Y el sodio supera con creces el potasio, el sodio que uno tiene en el organismo. Por lo tanto, nosotros estamos agregando más sodio del que necesitamos, y lo que estamos haciendo, ya que el agua, ya que el sodio mueve al agua, lo que nosotros estamos haciendo en vez de hidratar a la célula es deshidratar a la célula, porque el agua va a tender a salir a donde está el sodio. Entonces, no estaríamos hidratando correctamente a nuestros pacientes. Una de las soluciones, porque si bien lo que primero le mostré, que se llama Plasma Light, esa sería la ideal de administración de agua o de hidratación para cualquier paciente, y si uno lo mira, es ahora, también existen estos mismos componentes de forma oral, existen marcas diferentes que van a hacer esto, pero de forma oral. Entonces, vía de endovenosa, nosotros no tenemos la capacidad o sea, en Chile, en Chile Plasma Light no existe, pero... Eh, una de las grandes soluciones que podemos encontrar a nivel local es administrar glucosa al 5%. Y uno nos diría, "Oh, pero estás administrando muchas calorías, mucha glucosa, y solo vamos a administrar 50 gramos de glucosa, que va a corresponder a 200 calorías si es que le administramos un litro de suero glucosa. ¿Qué hace de que la glucosa, para poder estar de forma líquida, va a ser agua? Entonces nosotros lo que vamos a estar aportando es agua libre, donde el agua se va a mover donde está el sodio. Si el sodio está mayor concentrado dentro de la célula porque está deshidratada, el agua se va a mover hacia la célula de manera de hidratar. Ya para ir finalizando, encontramos que los pacientes críticos van a tener dos grandes problemas. El primero es la estasia sanguínea, lo que va a llevar a que su hemostasia sea totalmente descontrolada, favoreciendo la producción de proteína C, llevando a esto a ser un factor procoagulante. Nosotros, al movernos a lo menos 5.000 pasos diarios, lo que salimos de la estasia, eh, y la estasia también va de la mano con el hecho de por lo menos los 20 minutos de sí. O sea, la homostasia sanguínea mediante la estasia de la sangre lleva a procesos de movimiento y de descanso. Como nuestros pacientes, si bien hay rehabilitación precoz, esto se ve altamente disminuido, por lo tanto tenemos que aportar de manera exógena procesos de disminución de proteína C, y para eso se ocupan medicamentos anticoagulantes. La dosis va a ser, bueno, esto también se van a ocupar en procesos donde van a haber enfermedades, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar. Pero también nosotros vamos a ocupar los anticoagulantes como profilaxis, de manera de que mantener la estasia o la hemostasia de nuestro paciente de forma exógena a través de la administración de estos fármacos. Existen múltiples. Aquí
va a depender de los arsenales farmacoterapéuticos que tengan sus instituciones. Lo más común es que se utilicen de forma parenteral, una vez al día, de acuerdo al peso del paciente, y de esta manera, y de acuerdo a la función renal del paciente, y de esta manera nosotros vamos a mantener la correcta homeostasia de ellos. Y ya la última es que algo para poder darle una racional al uso, porque yo creo que no es difícil encontrar que alguno de nuestros pacientes va a tener esomeprazol, omeprazol o lansoprazol. O sea, es como que se te hospitalizan y te ponen esto. O, por otro lado, puede tener famotidina o ranitidina. Y es porque existen 5 grandes razones por las cuales uno tiene que hacer un tratamiento, una profilaxis de úlceras por estrés del tracto gastrointestinal. ¿Y esto por qué? Porque la prostaglandina, que está diseñada para hacer esta acción, en base a estrés, no se produce. ¿Y cómo se produce estrés? Se produce por manipulación de la vía aérea, ya sea por ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva, eh, y nariceras de alto flujo, o el solo hecho de aumentar la concentración de oxígeno, eso ya es un estrés a nivel gastrointestinal. Las otras grandes razones son uso de tipos de medicamentos. Los medicamentos por los cuales uno sí produce un estrés, por ejemplo, por supuesto, es el uso de catecolamina o de drogas vasoactivas en general, y el uso de corticoides. Y hay patologías que van a ir de la mano a que sean trombocitopénicas, por lo tanto va a haber un descenso en el nivel normal del uso de plaquetas, por lo tanto va a ser una vía por cual se puede producir hemorragias internas. Y el quinto factor del cual también tenemos que pensar qué está pasando es que hay tiempos de los cuales no se va a alimentar el paciente. Por lo tanto, los ácidos gástricos se van a seguir produciendo en menor cantidad. Uno produce normalmente 50 ml, o sea, 500 ml al día de flujos gástricos, y estos tienen un pH de 1 a 2. Por lo tanto, sí va a haber una irritación y va a producir un estrés. Entonces, por estas 5 grandes razones son por las cuales ocupamos profilaxis por úlcera gástrica en nuestros pacientes en UCI. Y con esto terminamos las grandes familias, un poco de la pincelada básica, y quedo atenta a si tienen alguna pregunta.